Las almas que están debajo del altar murieron predicando el evangelio. Si mantenemos este tema fuera de las enseñanzas, estamos deshonrando la verdad, la veracidad de la palabra de Dios. La tribulación, la dificultad que se va a experimentar en ese tiempo va a ser el contexto en el cual la iglesia va a predicar las buenas nuevas. O sea que ellos murieron por proclamar la verdad. Toda esta tribulación, de toda esta dificultad. Y una de las respuestas es que el Señor quiere llevar a la iglesia a madurez. Este mensaje de este sello es un mensaje a permanecer. Es un mensaje a correr la carrera, a seguir. El tema que vamos a hablar hoy, Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, es un tema difícil de digerir por la severidad. ¿Y por qué es tan severo? ¿Por qué serán? Creo que es importante responder a esta pregunta. Creo que en el episodio anterior hablábamos un poco de por qué es tan severo y queremos recordar que estos juicios están siendo manifestados, están siendo ejecutados sobre el anticristo, sobre lo que Satanás está haciendo sobre el anticristo, y tenemos a Jesús que viene a establecer su justicia sobre la tierra en su totalidad, y viene con todos estos juicios a confrontar la depravación que va a haber en el ser humano. Entonces tenemos que ver eso y ver, dice uno, entonces por eso es la severidad de estos juicios. Hay que entender el escenario en el cual estos se están dando y recordar que en medio de todo esto, como decíamos en la sesión anterior, somos victoriosos por la sangre del Cordero. Entonces, para empezar, recordémonos que es el Cordero, es el Señor Jesús el que abre este sello nuevamente, el quinto sello. Y en el versículo 9 del capítulo 6 dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Yo creo que veamos acá 3 puntos importantes en estos 3 versículos que acabas de leer, y tenemos que empezar con lo que acabas de decir hace un momento. Lo más importante en el versículo 9, ¿quién está abriendo el sello? Es el Cordero. Es el Cordero. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, no es Satanás, no es un ángel, es el Cordero encargado de desatar este juicio sobre la tierra. Número 2, vemos que lo que Juan está viendo dice que vio debajo del altar que almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Tenemos que poner atención a esto porque nos está dando la razón de por qué están muertos. Y ese es el punto central de este sello, porque no dice que murieron por alguna catástrofe, un terremoto. Asociada con la tribulación. No murieron, no es por alguna otra razón. Dice claramente que murieron a causa, la versión de las Américas dice, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. O sea que ellos murieron por proclamar la verdad. Las almas que están debajo del altar murieron predicando el evangelio. Esa es la razón de su muerte, no es ninguna otra. No murieron de viejos, no murieron de esto, de enfermedades. Murieron porque estaban predicando. Y si quisiéramos resumir todo esto que está pasando, que estamos leyendo acá, en una palabra sería mártires. Aquí estamos hablando de mártires. Eso nos lleva al punto número 3. Y leemos lo que estos mártires que murieron a causa del evangelio están proclamando. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos están clamando: Señor, morimos por hablar acerca de ti, por proclamar el evangelio. Por favor, venga nuestra sangre, venga nuestra muerte. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es, y se les dio, una vestidura
blanca. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos. Y aquí viene lo más difícil de digerir este sello. Hasta que se cumplía el número de consiervos y hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Entonces aquí vemos un derramamiento de sangre de los santos grande. Y esto es lo que es difícil de digerir. Y este tema de mártires no es un evento que nunca ha sucedido, sino es algo que pasó desde el tiempo de los apóstoles. Luego vemos Juan el Bautista que murió en ese tiempo. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva, vemos los apóstoles, vemos ahora, en la actualidad, hay países donde hay personas muriendo a causa de Cristo. Mientras estamos hablando, hay cristianos muriendo. Entonces creo que es un tema que simplemente no ha sido expuesto como debería de ser expuesto. La razón es que también no es un tema que uno quiera predicar, claro. o no se predica mucho en la iglesia porque no es un tema tan cómodo de poder hablar y compartir, porque es incómodo, la verdad es que es incómodo, pero es algo duro. Que tenemos que entender, es algo que tenemos que estudiar, es algo que tenemos que estar familiarizados, porque es un juicio acá. Claro, y hay personas que están dispuestas a pasar esto por amor al Señor. Entonces, ¿cuál es el juicio aquí? ¿Cuál es el evento? ¿Qué es lo que vemos como juicio? ¿Qué es el sello? Porque ¿qué es el quinto los sello? Otros 4 fue muy evidente. Eran 4 jinetes, traían sangre, muerte, pestilencia, hambre, etcétera. Tenían colores. Era como más fácil y sencillo de identificar cuál era el juicio sobre la tierra. Pero acá estamos viendo un sello que es un poquito más difícil de poder entender cuál es el juicio. Y si lo queremos poner de la manera más sencilla, es que el juicio hay que esperar a que el número se complete. O como dice esta versión, hasta que se complete el número de consiervos y de hermanos que han de morir al igual que ustedes. Ese es el juicio. Entonces, el juicio es más muerte. Hasta que se complete el número establecido. Hay un número establecido. Y esto es el Señor. Yo quiero recordar esto, que es el Cordero abriendo el sello y permitiendo esta cantidad de muerte y de sangre en los santos. O sea, permitiendo mártires. Más mártires. Ese es el juicio, más mártires. Y esto nos tiene que llevar a preguntarle al Señor cuál es el diseño o cuál es el propósito de toda esta tribulación, de toda esta dificultad. Sí. Y una de las respuestas es que el Señor quiere llevar a la iglesia a madurez. Quiere que la iglesia camine en la madurez de Cristo. Y que haya un entendimiento claro que no es porque solo nos quiere destruir, solo no nos ama. No, en su misericordia. Ahorita vamos a ver por qué en su misericordia este juicio va a desencadenar algo bueno en las naciones. Y yo creo, y por eso es tan importante que en la iglesia, que con nuestros amigos, con nuestra familia, nosotros estemos familiarizados con este tipo de temas, porque el no enseñarlos, o incluso el enseñar que no vamos a atravesar dificultades, que no hay sufrimiento, que la iglesia se escapa, la iglesia desaparece, y ese tipo de enseñanzas en las cuales no hay ningún tipo de sufrimiento, y no es que amemos el sufrir y que, que yo quiero sufrir, no, pero el enseñar que no, la iglesia no sufre, que el cristiano no pasa por dificultades es una mentira, es una falsa enseñanza, una falsa doctrina que al final de cuentas va a hacer que la iglesia se frustre y se desanime, y es dañino para el cuerpo. Porque creo que si mantenemos este tema fuera de las enseñanzas, estamos deshonrando la verdad, la veracidad de la palabra de Dios. Porque, y la realidad de los mártires hoy 2025. Sí, el Señor nos dijo que en este mundo tendríamos tribulación, pero que confiáramos porque Él ya venció al mundo. Entonces, este mensaje de este sello es un mensaje a permanecer. Es un mensaje a correr la carrera, a seguir para nosotros a la luz de lo que estamos leyendo. Y vemos también que es un mensaje que nos revela nuestro corazón en dónde está nuestra esperanza, porque oímos mucha muerte, mucho mártir, pero si nuestra esperanza está en Cristo, si vemos mártires,
lo cual es muy difícil, lo cual es duro, lo cual no queremos desacreditar la intensidad de lo difícil que es las personas que atraviesan esto. Hay una esperanza. El poder de este sello es que va a revelar en dónde está mi corazón. Si mi corazón está en la tierra, en las cosas que puedo tener en la tierra, o si mi corazón está, como tú decías, mi esperanza está puesta en Cristo. El leer este tipo de cosas, el incluso atravesarlas, el experimentar algo de esto, revela en dónde está el corazón del hombre. Y ese es el poder de este sello, de manifestar realmente en dónde estoy parado. Porque vemos que Jesús le está mostrando a Juan almas que están clamando y están diciendo, por favor, trae venganza. Y leer ese fragmento donde las almas están clamando a Jesús debería también darnos a nosotros esperanza. Porque no son almas que, murieron por causa de Cristo y ahora se perdieron. Y ahí están sufriendo. No. Ellas están viendo al Cordero y están clamando al Cordero, por favor, venganos, por favor, hace algo. Su esperanza está puesta en Cristo. Cuando murieron con su esperanza en algo eterno, que es el Cordero. Ahora preguntémonos, ¿esa es mi realidad ahora? ¿Estoy con mi esperanza puesta en Cristo o estoy tan amarrado a esta tierra y tan agarrándome tanto a nuestra vida en la tierra por el miedo a la muerte que no estoy viendo la eternidad con Jesús? ¿Estoy amando más a Jesús que a mi vida en este tiempo? Porque esto de los mártires es horrible y es duro, pero abre nuestro entendimiento y nos hace la pregunta, ¿será que estoy dispuesto a seguir al Señor hasta la muerte? Exacto. No es una pregunta fácil, no es algo que podamos responder, quizás sí lo puedes responder fácil, pero es algo que tenés que traer al Señor y decirle, Señor, evalúa mi corazón, estoy considerándote a ti como ese tesoro por encima de todo lo que yo tenga en este mundo. Estoy siendo un fiel testigo del Señor, que estoy dispuesto a pasar el ser mártir. Sí, o sea, entender que Él es digno de nuestra vida. La tribulación en sí, la gran tribulación, los sellos, los que hemos visto hasta el día de hoy, que vamos por el 5, ¿verdad? Están diseñados para que la iglesia camine en su propósito de compartir, de manifestar las buenas nuevas, de predicar el evangelio en todas las naciones. Ese es el propósito de estas dificultades que la humanidad va a experimentar. Es que la iglesia se levante y comience a compartir sabiendo que Él es digno de que contemos de Él en medio de la dificultad. Y vemos ahora que, avanzando un poquito más, el libro de Apocalipsis está escrito en una forma cronológica y creo que al leer esto queremos tomar un tiempo para leer también Apocalipsis 7-9 porque después del capítulo 6 viene el capítulo 7 y hay una explicación de esos que murieron. En las primeras sesiones de este curso online hablamos acerca de esas secciones parentéticas o paréntesis que hay en medio de algunos capítulos que nos explican, ¿verdad? Acabamos de leer el capítulo 6, no lo hemos terminado, pero vamos a pasar al capítulo 7 para que nos explique un poquito más Juan acerca de lo que estamos leyendo. Sí, porque ahorita vimos un gran número de personas siendo mártires. Están debajo del altar. Ajá. Y ahorita en el capítulo 7 vamos a entender un poquito más. Entonces dice en el versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono. Y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas,
¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces podemos ver aquí que Juan ya no está viendo las almas debajo del altar, sino ahora las está viendo, como dice el versículo 9, están delante del trono y delante del Cordero y están vestidos con vestiduras blancas, exactamente lo que decía el capítulo 6. Y vemos que dice que son multitudes que nadie podía contar. Acordémonos, en el capítulo 6 hablaba de que cuando están clamando, por favor, venga nuestra sangre, la respuesta es, denle ropa blanca, pero esperen, falta un número. ¿El número va a ser grande o va a ser corto? Va a ser grande. Va a ser grande. Aquí dice que una multitud que nadie podía contar. Nadie podía contar. Y dice que eran de toda, quiero ver cómo dice esta versión, sí, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de todos lados. Tenemos que entender que este versículo nos está dando el contexto, nos está explicando cómo en el fin de los tiempos, porque se va a dar el quinto sello, porque la realidad de los mártires es algo que no podemos negar. El ser humano, entendiendo el valor de Cristo, van a dar su vida por Cristo al punto que el evangelio va a llegar a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo y toda nación. A toda nación, a toda tribu, a todo pueblo y toda lengua. En todos lados el evangelio se va a predicar. Va a ir en todos lados. Todos lo van a escuchar. Todos los lugares, todas las esquinas, todas las calles, todas las ciudades. La tribulación, la dificultad que se va a experimentar en ese tiempo va a ser el contexto en el cual la iglesia va a predicar las nuevas, sí, las buenas nuevas. Y esto está en Mateo 24, que Jesús habló y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio, y aquí viene la relación entre tribulación, mártires, dice este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, los mártires, hay un contexto de mártires y la predicación del evangelio a todas las naciones. Y esto es duro de entender, de que tenga que suceder eso, pero eso trae testimonio para que las personas conozcan de Cristo. En medio de la dificultad, y esto lo queremos decir con mucha sensibilidad en nuestro corazón porque sabemos que es difícil entender, pero el evangelio no solo va a ser predicado, sino va a ser vivido por las personas. Va a haber una demostración del evangelio de personas que van a estar dispuestas a sufrir el ser mártires por causa del Señor, por causa del amor a Jesús y a su palabra. Yo creo que con este versículo que acabas de leer y los otros que hemos estado leyendo, es evidente que los mártires, que que mueran a causa del Cordero, va a ser el contexto que va a llevar a la proclamación final del evangelio en todas las naciones. Y como tenemos que entender que en medio de esta dificultad, porque no va a ser fácil, no estamos diciendo que va a ser algo sencillo, definitivamente va a ser algo muy duro, pero es necesario para que se proclame el evangelio en todas las naciones. Vamos a ver el avivamiento más grande que jamás ha existido. Y cuando hablamos de avivamiento, no estamos hablando de que van a haber, no necesariamente van a ser iglesias llenas de gente, reuniones llenas de gente, estadios llenos de gente. Sí, esos son como momentos en los cuales hay avivamiento de las naciones, pero cuando estamos hablando de este gran avivamiento final, en el cual van a haber mártires, es un avivamiento como el
el avivamiento que está sucediendo, está pasando en este momento en países de Medio Oriente, como en Irán, en países donde no se puede predicar el evangelio y supuestamente no hay cristianos, pero es donde la iglesia está creciendo de manera más grande. El avivamiento en esos lugares, y como se va a ver en este tiempo, va a ser un avivamiento en el cual muchos van a venir a Cristo, no va a aparecer en las redes sociales, no va a ser visible. No va a ser visible. Quizás. Va a ser un tiempo en el cual se va a estar hablando de Jesús en los cafés, escondidos, posiblemente en casas, de manera subterránea, casas de oración, discipulando a las personas creciendo en el evangelio, conociendo quién es Cristo, siendo llenos del poder del Espíritu Santo, entendiendo que por la sangre del Cordero ellos pueden vencer y aún así puedan morir por proclamar el evangelio. Sí. Eso es lo que va a pasar. Y hay un himno en Apocalipsis que quiero leer, está en Apocalipsis 5:9, y dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios. Mira, es interesante ver que dice que con su sangre compró para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Para qué? Para hacerlos un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Estos himnos tenemos que entender que son las herramientas que las personas que experimenten eso van a tener que usar. Porque ante el temor de la muerte, ante el temor de ser un mártir, de dar tu vida por Cristo, tenés que acordarte lo que se está cantando delante del trono. Tenemos que acordar que aquí dice que por su sangre, porque su sangre fue derramada por mí, Él me compró a mí, Él es digno de que yo dé mi vida por Él también. Sí. Y es muy probable de que al momento de vivir el evangelio, de seguir a Cristo, número uno, vas a experimentar persecución de cualquier grado, ya sea con amigos, familiares, ya sea hasta sufrir la muerte. Es muy probable, porque si vivimos de la manera que Cristo nos llamó a vivir, es muy probable la persecución. El Señor, quiero leerles también otro versículo para poder terminar, que está en 1 Pedro 4, versículo 13, y dice: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces los padecimientos de Cristo es algo difícil de entender, de tomar, pero por medio de su Espíritu queremos de verdad que puedas entender que este juicio y este sello hay mucha sangre y es difícil de asimilar, pero como su sabiduría es inescrutable, no, sus juicios son muchas veces incomprensibles. Esto es lo que el Señor hace. Así es. Y para terminar, si no nos quedaba claro quién era este grupo de gente, queremos terminar con Apocalipsis 7:13, y dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, que vimos en el capítulo 6, ¿quiénes son y dónde han venido? Es interesante que el anciano le pregunta a Juan, ¿verdad? Es como para llamar nuestra atención. Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No es que hayan muerto antes, murieron durante la gran tribulación. Son los mártires de ese periodo de tiempo a los que se refiere. Entonces con esto vamos a terminar orando, solo para que nuestro corazón tenga más entendimiento en el Señor, porque de nuevo lo repetimos, el asimilar este sello es difícil, porque la palabra mártir es difícil. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por que tú eres fiel, justo y verdadero, Señor. Padre, hoy oramos para que nuestros corazones sean guardados y tú nos des más entendimiento de tu carácter como el juez justo, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer fieles a ti, a no amar nuestras vidas hasta la muerte, Señor. Te pido que podamos decir: Señor, nuestras vidas son tuyas, Señor. Y podamos entender, Señor, que tú
Con tu sangre nos compraste, Señor. Y te alabamos y oramos para que esta palabra nos la reveles cada vez más y podamos entender y estar en acuerdo, Señor, de tus juicios. Amén.